Bien, en esta clase vamos a conocer algunas propiedades de las cámaras físicas. Vamos a aprender a crear cámaras físicas y cómo funcionan algunas de las cosas que tienen dentro y de cómo son mejores que las cámaras estándar que vimos en la clase anterior. Entonces, voy a irme de una vez al filtro de cámaras porque no quiero que me esté brillando toda la pantalla cada vez que esté trabajando, y voy a crear cámaras y voy a crear una cámara física. La cámara física, como les comenté en la clase anterior y si no voy a hacer un repaso, tiene ambas propiedades dentro. Ella puede ser una cámara target, que apunta a un objetivo y tanto el objetivo como la cámara se mueven de forma independiente, o ella puede ser free, que es básicamente una cámara que siempre está mirando en una misma dirección, pero por defecto siempre se va a crear en modo targeted. Incluso si desactivas la opción, siempre se va a crear en modo target. Entonces, como siempre, y el consejo que vimos en la clase anterior, las cámaras siempre se crean en vista tope y en vista de perspectiva, nunca en vistas de alzados. Entonces me voy a apoyar en el área del restaurante y voy a volver a crear una misma cámara como la que creé en la clase anterior. Esta vez la voy a tratar de pegar más en el rinconcito y la voy a apuntar para acá. Y se crea tal cual como una cámara es target. Primer clic es fijo y lo arrastro hacia donde quiero que apunte. Esa sería mi cámara número 1. Mi cámara número 2 yo puedo colocarla, por ejemplo, desde este punto del acceso, quizás hacia esta barra, porque quiero hacer un render que me muestre esa área de atención al cliente. Y luego una cámara que se esté moviendo, que es la cámara que voy a animar en el proyecto cuando veamos las clases de animación. Entonces voy a seleccionar esta cámara y básicamente la voy a crear apuntando a cualquier parte, solo para demostrar un punto. Presiono clic derecho y pueden ver que ya hay una diferencia notable entre... Solamente el icono de la cámara es distinto. Pueden ver que esta cámara se ve de esta forma y esta cámara se ve de esta forma. ¿Ok? Entonces, ya que estamos trabajando con estas cámaras, estas son targeted. Todas son targeted, es decir, yo muevo la cámara y el objetivo también lo puedo mover aparte. Control Z y Control Z para deshacer. En cambio, en esta cámara yo no quiero ese targeteo. Entonces, lo que voy a hacer es desactivar el target. Pueden ver que aquí está el target y que lo puedo seleccionar. Pero si lo desactivo, ya no lo puedo seleccionar y ahora la cámara siempre va a estar mirando en una posición. De hecho, si lo activo otra vez, lo recupero. Puedo activar el target otra vez, pero lo voy a desactivar. Entonces, voy a rotar esta cámara para que quede perfectamente mirando en esta posición, y esto lo controlo por el ángulo de rotación del eje Z. Si lo pongo en 0, ella queda perfectamente derecha. No voy a colocar este valor en 0, el valor del eje X, porque si lo hago la cámara me está apuntando hacia abajo. En este caso quiero que se mantenga en 90 porque quiero que la cámara esté apuntando en este sentido. De esta forma ahora yo puedo ver lo que está ocurriendo con cada una de las cámaras. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces en la vista de abajo les recuerdo que en la vista left, sin ninguna cámara seleccionada, voy a presionar C y voy a empezar a corregir cada una de las posiciones. La primera que voy a corregir es la de la cámara número 3. Selecciono y veo la cámara número 3, presiono F3 para ver qué es lo que está viendo esa cámara, y ahora la puedo seleccionar, la puedo empujar un poco más hacia arriba para ver lo que está viendo. La voy a poner justo por encima de este tope y la voy a colocar dentro del local. Y la voy a colocar, por ejemplo, por aquí. Entonces yo sé que ella está viendo la barra de atención por acá para la gente que está pidiendo sus maki, su sushi, su tempura, etcétera, ¿no? Porque recuerden que es un restaurante japonés. Pero vamos a ajustar algunas propiedades de las cámaras. Por ejemplo, yo puedo decirle que me muestre el cono, que me muestre también la línea de horizonte a medida que yo lo esté viendo, la línea de horizonte en el cono, pero en este caso, perdón, hay que entrar a las propiedades de la cámara. Ok, ahora sí. Yo puedo trabajar con la línea del horizonte de la cámara, pero en este caso quiero que nos enfoquemos por acá en todo esto que son las propiedades físicas de la cámara. Fíjense que tengo apertura, tengo foco, es decir, distancia focal. Tengo el field of view. El field of view es el campo de visión. Yo puedo aumentar o disminuir el campo de visión de acuerdo por un valor decimal en grados. O puedo utilizar distintos lentes. Quiero que estemos muy presentes en esto. Las propiedades físicas, este es el film sensor. Esto sería las propiedades de básicamente la película o el sensor de la cámara. Vamos a dejar estas opciones por ahora, por defecto, y quiero que nos enfoquemos en el lente, en el área del lens. Y aquí tenemos la distancia focal. No es lo mismo el width a la distancia focal, a pesar de que ambos estén en milímetros. Entonces la distancia focal, por ejemplo, por ahora estoy utilizando un lente de 40 milímetros en la distancia focal del lente. Entonces si yo coloco, por ejemplo, un valor de 50 milímetros, que sería aproximadamente lo que ve el ojo humano, vería exactamente lo que estoy viendo si estuviese parado a esa misma altura y mi cabeza estuviese a esa altura. Pero recuerden que tenemos lo de la visión periférica. Entonces quizás utilizar un ángulo de unos 28
me permita ver mejor el espacio, quizás 24. 24 en este caso me va a funcionar mucho mejor. Uy, aquí lo cambié, 24, enter, ahora sí. Y puedo confirmar qué es lo que ve esta cámara, entonces la empiezo a desplazar y puedo ver que efectivamente lo que me está mostrando esta cámara está bastante decente con esta distancia. Con esta cámara ya corregida, ahora voy a corregir esta cámara número 2. Voy a presionar C, vista tope. Voy a entrar a esta vista y ahí voy a presionar C para ver qué es lo que está viendo esa cámara. Entonces la voy a terminar de posicionar. Por ejemplo, la voy a subir, voy a tomar el objetivo y lo voy a empujar un poco hacia arriba. Quizás el objetivo empujarlo un poco en esta dirección para que me muestre mejor este espacio. Recuerden presionar Shift F para que sepan exactamente cómo les va a quedar el render. Regreso a la vista de la cámara y ahora sí puedo jugar con el lente. Quizás un lente de 28 milímetros, sí, efectivamente me está mostrando bastante mejor el espacio. Con un lente de 30 creo que también lo puedo hacer. Con una distancia focal de 30 puedo terminar de ubicar mejor esta posición. Y pueden ver que hay una deformación acá. Esta deformación se puede corregir también con las cámaras físicas, solo que no hay que agregarle un modificador. Aquí tengo las verticales torcidas. Esto lo puedo hacer en el área de Perspective Control, no aquí en Lens Distortion. Esto es otra cosa. En Perspective Control yo puedo hacer algunas cosas. Por ejemplo, el tilt sería la inclinación de la cámara y el lens shift sería como el desplazamiento de la cámara en un eje. Yo puedo seleccionar la opción Auto Vertical Tilt y fíjense que automáticamente me corrige todas las líneas verticales. En este caso me está haciendo esa modificación y esa compensación, a pesar de que yo tengo la cámara más baja que el objetivo. Les recuerdo que si ustedes no quieren utilizar esta opción, pues la cámara va a quedar un poco torcida. En este caso ya no me queda torcida porque ya está corregida, pero para corregirla manualmente tanto la cámara como el objetivo deberían estar a la misma altura, pero no siempre vamos a utilizar esa opción. Entonces esta cámara yo podría decir que ya está corregida porque puedo ver algunos clientes acá, puedo ver la barra, puedo ver, no sé, alguna decoración japonesa, etcétera, y puedo ver el menú de las personas que están ordenando. Ahora quiero corregir la cámara de lo que viene a ser el área de comedor de mi restaurante. Entonces, dentro de esta vista de la cámara y sin ninguna cámara seleccionada voy a... aquí desplacé. Esto no lo hagan, no desplacen dentro de una cámara porque fíjense que la están moviendo. Entonces voy a presionar Control Z para deshacer y Control Z para deshacer también para no moverlas sin querer. Entonces, con ninguna cámara seleccionada, es decir, sin ninguna selección, voy a presionar C en teclado y voy a entrar ahora en la vista de la cámara número 1. Y voy a empezar a corregirla también. Entonces selecciono la cámara, la voy a empujar un poco hacia arriba, voy a cambiar de una vez la distancia focal, el 28 me va a funcionar bastante bien, ahora está bastante arriba. Clic derecho el objetivo, lo voy a empujar un poco hacia arriba también. Esta yo quiero controlar un poco mejor la posición de la cámara a la altura, así que voy a indicar 1.2 metros en la altura y 1.2 metros en la altura para que se vea bien el espacio. Y luego quizás terminar de ajustar un poco la posición, la cámara en este ángulo. Y luego seleccionar el objetivo, ahí está el perro del vecino, me disculpan por el perro. Y luego empujar el ángulo un poco quizás para que no me muestre tanto este acceso de la puerta, sino que apenas el acabado. Donde pueda ver realmente el espacio donde están los comensales, donde la gente va a comer. Entonces, estas serían algunas pruebas de las cámaras. De hecho, yo voy a guardar este archivo ya como el archivo final para que ustedes tengan las opciones finales listas. Entonces, ahora vamos a ver algunas de otras propiedades que tengo. Por ejemplo, quizás yo necesite hacer un render. Por ejemplo, esta cámara, voy a presionar C. Esta cámara me está mostrando todo este espacio, pero a lo mejor yo no necesito el espacio tan cerca. Yo puedo crear como un tipo de corte, por así decirlo, que puede tener la cámara. Entonces, yo con Shift voy a clonar esta cámara. Con esta cámara seleccionada con Shift la voy a clonar. Esta nueva cámara se va a llamar cámara 4, no importa, y la voy a poner fuera. Voy a presionar C para entrar a la vista de la cámara y fíjense que esa cámara está fuera. De hecho, la puedo alejar un poco más para que veamos mejor la fachada. Entonces, esta cámara se está moviendo a lo largo de la fachada de mi local. Me está mostrando los ventanales. Esta cámara vende mucho mejor el proyecto. ¿Ok? Pero a veces yo necesito que esta cámara vea a través de las paredes. Entonces yo puedo en la opción de misceláneas, por acá, en las opciones de esta cámara, yo puedo activar algo que se llama Clipping Planes. Cuando yo los enciendo,
voy a poder modificar algo que se llama los clip in place dentro de la cámara. El FOR está a 1000 metros, es decir, está muy muy lejos. Ahí está, esa línea roja sería el FOR. El FAR lo voy a poner mucho más corto para que entendamos cómo funciona. Le voy a poner quizás unos 15 metros para que lo podamos ver más cerca. A ver, oye, 15 metros me parece que todavía está bastante lejos. Vamos a ponerle 1 metro. Ok, a la vista de la cámara y luego lo empiezo a empujar, perdón, 1 metro. Ok, ahora sí, y lo empiezo a empujar hacia afuera porque estaba moviendo el environment. Ahora sí, el FOR le voy a poner 15 metros. Y esta es la línea de corte que estoy viendo. De hecho, 15 metros es muy poquito, le voy a poner 18. No, 20. Para que me cubra el proyecto. Y el Near sería este plano que está en 0. Le voy a poner en 1 para que lo podamos ver. Es esta línea de corte. Esto básicamente lo que me está diciendo. De hecho, le voy a poner más. 3 para que la podamos ver mucho mejor. Esto básicamente lo que me está diciendo es que la cámara solamente está renderizando lo que está comprendido entre la barrita roja del FAR y la barrita roja del Near. Es decir, en este momento la cámara puede ver la fachada del proyecto porque el Near está fuera del proyecto. Pero fíjense lo que sucede a medida que yo empiezo a empujar el Near hacia adentro y empiezo a aumentar ese valor. Miren lo que va a ocurrir con la geometría. Se empieza a simular que lo estoy cortando y ahora puedo ver dentro del espacio. Entonces puedo hacer un render longitudinal de todo el espacio si esto es lo que yo quiero vender. ¿Ok? Otra cosa que puedo hacer, lo que pasa es que es un poco más extraño, este Near Plane, sacarlo hacia afuera y luego mover el FAR. El FAR traérmelo porque no quiero que la cámara vea más allá de este plano. Entonces fíjense que a medida que me lo voy atrayendo y lo voy acercando, cada vez la cámara va viendo menos contenido, menos contenido, menos contenido y solamente va a ver esto. Hasta el punto que ya sale del local. Entonces, ustedes pueden controlar esto. Esto se utiliza muchísimo cuando estamos haciendo render de espacios pequeños. Por ejemplo, estos serían los baños. Colocar una cámara aquí haría que el espacio se viera muy, muy extraño. Entonces, quizás yo podría hacer un render de esta forma. Yo podría tomar esta misma cámara con Shift, la voy a clonar para acá como copia y la voy a rotar en este sentido. En este momento el perro del vecino está haciendo estragos, así que voy a detener un momentito la clase. Bien, ya mejoró la situación, entonces voy a entrar a la vista de esta cámara. Y fíjense que ahora estoy viendo el baño. De hecho, puedo desplazar un poco más la cámara y puedo ver el baño y el acceso hacia las máquinas dispensadoras. Entonces, yo puedo empujar esta cámara un poco más hacia afuera y puedo decirle a este render que el FAR, que se vaya bastante más lejos, fuera del local, y al Near, que se vaya empujando. Y lo voy a seguir empujando, empujando, empujando. Y fíjense que estoy viendo primero nada. Luego empiezo a ver el primer baño. No quiero ver el primer baño, quiero hacer el render del segundo baño y ahora estoy viendo el segundo baño. De hecho, puedo hacer un render en corte. Fíjense todo lo que estoy viendo. De acuerdo al ángulo en el que yo esté utilizando. Por ejemplo, en este caso tendría mucha perspectiva. Yo tendría que colocar un ángulo o una distancia focal de 80, por ejemplo, 80 milímetros para tener menos fuga, o 120 milímetros para tener menos fuga. Tendría que empujar la cámara bastante más lejos. Bastante más lejos, y luego el FAR empujarlo bien lejos para que vuelva a contener todo el proyecto, y luego el Near empujarlo también hasta que me vuelva a ver esa línea de corte y yo pueda renderizar ese espacio. Entonces pueden ver que ahora veo un poquito mejor lo que está ocurriendo. De hecho, podría empujar mucho más la cámara para alejarme mucho más, ver mejor el proyecto, etcétera. Pero yo creo que con colocar la cámara aquí y luego ajustar la resolución, porque podríamos ajustar la resolución y quizás darle más ancho, quizás 1400. Puedo ver un poco mejor el espacio, más horizontal. Pueden jugar con esas opciones. Lo voy a dejar en 800 porque no lo quiero modificar mucho. Pero bueno, básicamente ahora estoy renderizando ese espacio del baño sin necesidad de meter una cámara adentro, sin que me deforme. Porque no es lo mismo esa vista a quizás esta vista, por ejemplo. Una cámara puesta allí con un lente de 18 milímetros, que es más o menos lo que le tengo que poner para poder ver ese espacio, y voy a presionar C aquí para ver esa vista activa y la podamos comparar. Aquí le voy a desactivar el Keep in Plane y presiono F3 para que veamos. No es lo mismo hacer el render de este baño allá adentro, que fíjense que apenas puedo ver lo que está sucediendo. Tengo que mover la cámara a cierta posición, el objetivo a cierta posición si quiero ver las piezas sanitarias, de acuerdo a lo que necesiten. Este puede ser un render
o este puede ser un render. Lo importante para mí es que sepamos cómo crear distintos tipos de cámaras. De hecho, estas cámaras no las voy a eliminar, se las voy a incluir también en el archivo final para que sepan cómo funciona. Pero lo que quiero decir con esto es que la cámara, el hecho de que tú posiciones una cámara, no quiere decir que exactamente vas a hacer ese tipo de render. La ventaja con esto de los clipping planes es que tú puedes forzar y hacer cosas que normalmente en el mundo real no puedes hacer. Por ejemplo, quizás en el mundo real tú no puedas poner una cámara justo en esta esquina, salvo que sea una cámara, una GoPro o algo así, que sea una cámara excesivamente pequeña. ¿Por qué? Porque tendrías que colocar el trípode, la cámara, el espacio, es decir, ella no puede estar tan dentro de una esquina. Sin embargo, cuando estás haciendo 3D, tú puedes hacerlo. De hecho, sin embargo, cuando estás haciendo 3D, yo incluso puedo poner la cámara afuera y mandar a que me corte porque quiero hacer un render mitad exterior, mitad interior. De hecho, yo puedo poner la cámara justo en el medio del vidrio, cosa que no puedo hacer si estoy en el mundo real. Entonces, mi intención con esto, voy a presionar Control Z otra vez para no deshacerlo, es que sepamos que están las cámaras físicas, que tienen muchas más opciones. De hecho, más de estas opciones las vamos a ver a medida que estemos introduciendo luces y luego cuando veamos render, pero que tienen opciones muy sensuales. El clipping plane también lo tienen las cámaras estándar, pero les comenté, siempre vamos a estar trabajando con cámaras físicas. Entonces, les voy a dar un chance, voy a parar esta clase acá para que ustedes puedan practicar y jugar con este tema de los clipping planes y las distancias focales de las cámaras, porque sé que es algo bastante divertido al principio, para que entiendan también el alcance del potencial de cada una de las cámaras. Y en la clase que viene sí vamos a profundizar un poquito más. Entonces, esto es todo por esta clase, nos vemos en la que viene. Hasta luego. Acabo de terminar un video de un curso de 3D Max. Pero si trabajas en arquitectura y te gusta 3D Max, no puedes perderte el curso de modelado profesional de arquitectura en 3ds Max. Este es un curso pro, el enlace está apareciendo ahorita en pantalla, para que puedas llevar tus habilidades de modelado de proyectos de arquitectura al siguiente nivel. Para acceder a este curso necesitas una cuenta mensual o una cuenta anual pro. Si no tienes una, aprovecha el cupón de descuento que está en la descripción de este video para que puedas hacerte con una. Esto es todo por este video. Hasta luego.